Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente damos gracias a Dios, otro día más en el cual le podemos glorificar, le podemos honrar. Damos gracias a Dios por todas las personas que se están conectando vía Facebook. Queremos que sean, en el nombre del Señor, que este servicio pueda ser de refrigerio espiritual para sus vidas. Y vamos a tener un momento de oración por este momento, por este tiempo que vamos a estar glorificando el nombre del Señor juntos y en armonía como su pueblo, para que sea el Señor quien se glorifique de una manera muy especial a través de los cánticos, a través de la predicación, y que sea el Señor quien ministre en nuestras vidas y que nosotros seamos esos instrumentos, esos canales para que el Señor también pueda ministrar en las vidas de las otras personas. Amén. Dios eterno y soberano, Padre celestial, en esta mañana continuamos delante de tu presencia, Señor. Queremos darte muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por la disposición que hay en nuestros corazones, que viene de tu mano, Padre celestial, para poderte buscar, Dios Todopoderoso, en oración a través de este servicio, Padre de la Gloria. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús que seas tú quien ministres en nuestra vida de una manera muy especial, Señor. Que cada día pueda ser transformado nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, y que la enseñanza de la mañana del día de hoy pueda ser de refrigerio espiritual para nuestras vidas. Que tú puedas hablar a cada uno conforme a las necesidades que hay en nuestros corazones, conforme, Padre celestial, a tu voluntad en nuestras vidas, mi Dios. Que este momento sea un momento de refrigerio, un momento de regocijo delante de tu presencia como tu pueblo, y que nos podamos conectar en oración, Padre celestial, en alabanza, en adoración, todos los días, Padre de la Gloria. Que podamos llegar con convicción y con plenitud delante de tu presencia, Señor. Que cada día podamos depender de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos por este tiempo. Toma nuestras vidas, Padre celestial, para que tu Espíritu Santo sea quien se mueva, Dios Todopoderoso, a través de nosotros, mi Dios, y en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 37, versículos 23 y 24 dice de la siguiente manera: El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Aun cuando caiga, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. Que el Señor bendiga su palabra a través de nuestras vidas y en nuestras vidas, y que cada día nosotros podamos decir al Señor que nos moldee conforme al carácter de Cristo, y que nuestras vidas puedan ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Se goza en quien salvó, Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará, alto precio Él pagó.
me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Gracias, Señor, tú nos sostienes de la mano derecha, como dice tu palabra. Tú nos amas, oh Salvador. Tú nos sostienes, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Aleluya, Señor. Vamos a glorificar el nombre del Señor entonces con el himno Oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Amén. Oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los ojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino
concedió cuando por mí murió. Oí que ya en la gloria hay mansiones de victoria, y su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria, victoria me concedió cuando por mí murió. Aleluya. Victoria se nos concedió cuando Él por nosotros murió. Y ahora vamos a decir: ¿qué me puede dar perdón? Y un nuevo corazón, solo de Jesús, la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Y un nuevo corazón, solo de Jesús, la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Y un nuevo corazón, solo de Jesús, la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús, la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús, la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús, la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús, la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús, la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús, la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús, la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús, la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús, la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús, la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús, la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús, la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús, la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón,
solo de Jesús la sangre. Precioso. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Aleluya, Señor. Damos gracias porque tú sigues siendo un Dios bueno, misericordioso y eterno. Y por eso te bendecimos hoy. Tu misericordia, Señor, no tiene fin. No hay una sombra de duda, Señor, en que tú estás con aquellos que hemos rendido nuestra vida a Cristo. Tu compasión, oh Santo Señor, y tu bondad nunca fallan. Por los siglos siempre serás igual. Oh Señor, tu fidelidad. Oh Dios eterno, misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, nada me falta, pues todo provee. Grande Señor, grande Señor es tu fidelidad.
Señor, es fidelidad. Gracias, Señor. Grande es tu fidelidad, mi Dios. Aun cuando nosotros permanecemos infieles, Señor, tú sigues fiel para con cada uno de nosotros, Señor. No permite que nuestro pie caiga al resbaladero, Señor, porque tú sigues fiel, Señor, porque tu fidelidad es infinita para con cada uno de nosotros, Señor. Tu amor no tiene precio, no tiene límites, mi Dios amado. Es desde el principio y hasta el fin. Desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos, Señor, seguirá siendo tu amor genuino, tu amor único, Señor, para con cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi Dios altísimo, porque tú, Dios Todopoderoso, estás con nosotros en los momentos buenos y en los momentos difíciles, Señor. Tú estás con nosotros, Padre Celestial, cada día ayudándonos a seguir adelante. Sabemos que este camino, caminando contigo, Señor, no es fácil, pero con la mano de tu Espíritu Santo y a través de tu Hijo Jesucristo que llegamos delante de tu presencia, Señor, nuestro camino se hace cada día más cercano delante de tu presencia, Señor. Cada día vamos en pos de ti, mi Dios. Queremos servirte y adorarte, Padre de la Gloria. Que nuestras vidas sean vidas transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Sean vidas restauradas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que todo lo que nosotros éramos en el pasado, Padre Celestial, quede en el pasado. Porque como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, mi Dios. Que cada día podamos acercarnos delante de tu presencia. Que cada día podamos tener ese arrepentimiento, Padre Celestial, de lo malo que hemos hecho. De lo malo que hemos sido, Padre Celestial, en nuestra vida pasada. Y que podamos cada día buscar tu rostro en oración, mi Dios. Para poder reconocerte que necesitamos de alguien que es mayor que nosotros. De alguien del cual dependemos todos los días de nuestras vidas. El que hace salir el sol, el que hace caer la lluvia en nuestras vidas, Señor. El mismo que nos hizo, que nos formó desde el polvo, queremos depender de Él. Queremos cada día buscarle, cada día depender más de Él. En el nombre de Jesús, que cada día nuestras vidas puedan ser vidas transformadas, mi Dios. Y que puedan ser vidas quebrantadas, Padre Celestial, para la gloria y la honra de tu nombre aquí en la tierra y para la extensión de tu reino sobre este planeta, Padre Celestial, que anda en la oscuridad, pero aún así, Señor, tú permaneces fiel con nosotros. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos, porque tú, Dios Todopoderoso, estás cumpliendo, Padre Celestial, tus planes maravillosos en esta tierra, a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo, Señor. Tú estás cumpliendo, Padre Celestial, con tus planes de perfección en nuestras vidas, a pesar de los momentos de angustia, a pesar de los momentos de tribulación, Señor. Porque todo lo que sucede en nuestras vidas es para darte la gloria a ti, Señor, y para saber que cada día dependemos solamente de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Michael. Dios los bendiga de nuevo en esta mañana. Vamos a compartir juntos la palabra del Señor. Y damos de nuevo la bienvenida a todos los que están con nosotros en este servicio esta mañana, recomendándoles que si tienen alguna inquietud, alguna petición, pues la puedan poner allí dentro de los comentarios. Si no, algún motivo de oración también lo pueden poner allí. Alguna gratitud, algún agradecimiento al Señor por las respuestas de su mano en este tiempo, porque Él responde nuestras oraciones y nuestras peticiones. También darle gracias, quisieran esta mañana, a todos nuestros hermanos de la Iglesia Bautista del Buen Pastor que se conectan y a cada uno de los que, aunque no se hayan congregado con nosotros muy fielmente, físicamente, muy fielmente nos unen virtualmente. No sabemos hasta cuándo se prolonguen las medidas en nuestro país. Ya otros países han dado libertad para congregarse de forma regulada, pero
por lo menos para congregarse. Y en nuestro país seguimos con la alarma. Creo que cada vez se intensifican más las alarmas. Yo no quiero ser polarizante ni polemizar, pero si cada vez que aparecen más casos vamos a restringir más las movilizaciones, pues tenemos que alistarnos para que las restricciones continúen unos 2 años más, porque cualquier virus, cualquier enfermedad infecciosa, por letal o no que sea, va a continuar infectando y va a reinfectar. De hecho, exámenes pueden seguir saliendo positivos a personas si en uno le detectan los anticuerpos que tuvieron ya el virus, o si en uno le detectan fracciones del virus por el hecho mismo de que ya tuvieron la enfermedad. En mi corazón no está el deseo de controvertir todo lo que se está haciendo, ni tampoco avalar todo lo que se está haciendo, porque definitivamente somos seres humanos y tanto cuando somos malintencionados como cuando somos muy bien intencionados nos equivocamos, en unas con motivaciones incorrectas, en otras con motivaciones muy loables, pero sí mi deseo es que usted y yo entendamos que estos tiempos son para que confiemos más en el Señor. La semana pasada fuimos muy claros con respecto al llamado del Señor a no dejarnos llevar por el temor. Si el Señor le enseñó a los discípulos a no temer las persecuciones, a no temer a los que les iban a maltratar por causa del Evangelio, y a confiar en que Él nos guarde y que tiene cuidado de nosotros en medio de persecuciones violentas, pues más en medio de estas situaciones. Mi deseo sí es que tengamos en cuenta que las cosas nunca son tan graves como para que nos den perdición del alma. No debemos temer tanto a las cosas como al que, y eso es un temor reverente, puede condenarnos en el infierno por nuestro pecado y por no querer arrepentirnos y confiar en Cristo y entregarle nuestra vida. Eso es a Dios. Pero al mismo tiempo que tampoco sea tan poco y seamos tan negligentes que no entendamos que Dios nos ha dado una vida para cuidarla y cuidar a los demás. Vencer todo temor se vence por la fe en Cristo. Así que de nuevo gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a continuar con el tercer gran discurso de Mateo. No solo vamos a estar en los discursos de Mateo, que son 5, de hecho iniciamos con la llegada del reino sin apelar un discurso. Juntos vamos por favor a Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vamos un momento más en oración al Señor. Mi Rey, ¿quién como tú para enseñarnos? ¿Y quién como tú para enseñarnos cómo enseñar sobre ti mismo y sobre tu reino? Sobre tu obra salvadora y sobre los efectos de tu obra salvadora en nuestra vida y a través de nuestra vida. Ayúdanos hoy por inspiración de tu Espíritu Santo, o más bien por iluminación de tu Espíritu Santo, a ver tu palabra inspirada por Él como efectiva para revelarnos cómo enseñaste y cómo debemos enseñar acerca de tu reino. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, a pesar de nuestras limitantes, tanto para enseñar en quien predica como para aprender en quienes oyen, porque tú eres perfecto y glorioso para podernos enseñar a pesar de nuestras limitaciones. Glorifícate, Señor, hoy, exalta tu nombre, que tu reino sea entendido y expandido y creído y vivido. En el nombre de Jesús, amén.
Las comparaciones del reino de los cielos, así le he llamado en este día a la enseñanza, las comparaciones del reino de los cielos. Podría haberle llamado las parábolas del reino de los cielos, porque este es el capítulo de las parábolas, es más conocido así Mateo 13, como el capítulo de las parábolas, pero he decidido llamarle el capítulo, o más bien la enseñanza sobre las comparaciones, porque definitivamente las parábolas son comparaciones o semejanzas, y para que entendamos que también nosotros usamos comparaciones y el llamado que nos hace el Señor a usarlas cuando enseñamos sobre su reino, sobre su evangelio y su obra en nuestras vidas. Luego de instruir a los 12 en el capítulo 10 de Mateo, el Señor Jesús fue a predicar a los demás pueblos de Galilea. Eso lo registra Mateo capítulo 11, versículo 1. Pero de ahí en adelante se registran una cantidad de rechazos en ese sector que era el sector cercano a Jesús, la provincia de judíos, no propiamente judíos en el sentido de Judea, sino judíos en el sentido de descendientes de Israel o del pueblo de Israel, terminaron llamándosele a todos judíos, en la parte norte lo que es Galilea. Pero registra allí que cuando el Señor se siguió predicando y haciendo milagros en todos esos lugares, registra rechazos. Incluso el mismo Juan el Bautista duda y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era o no. Aunque Juan estaba muy seguro, pues al estar preso empezó a dudar si había llegado el rey y por qué no había liberado a uno de los proclamadores de su reino, que era el mismo. Obviamente Juan era humano. Jesús confirma, les manda a sus mensajeros y les recuerda a todos que rechazaron a Juan, que tuvieron rechazo hacia él y que esos mismos lo estaban rechazando a Cristo en muchos casos. También se registran en esos capítulos 11 y 12 como aunque Jesús hace milagros, hay rechazos de sus familiares, de los fariseos, pero especialmente de sus paisanos, de los coterráneos de Galilea. De hecho, este capítulo 13 termina muy fuertemente con el rechazo de la población de Nazaret hacia Jesús, y dice que Jesús hizo pocos milagros al final del capítulo 13, pocos milagros allí por la incredulidad de ellos. Ellos decían, no es su madre María y sus hermanos son tal, tal y tal, los nombran, y no es el hijo del carpintero. ¿De dónde saca él toda esta enseñanza y sabiduría? Pues bueno, hoy nos vamos a detener ya no junto a los demás en el monte a escuchar el sermón del monte como lo hicimos hace 2 semanas, sino de nuevo como hace 4 semanas cuando llamó a los primeros discípulos junto al mar de Galilea. Nos vamos a detener, de acuerdo al capítulo 13, versículo 1 y 2, a escuchar las enseñanzas que Cristo daba. Por favor, Mateo capítulo 13, versículo 1 al 2 dice lo siguiente: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Les habló muchas cosas por parábolas. Estas parábolas del capítulo 13, allí cuando Cristo está junto al mar, son hechas en público, pero 2 especialmente nos muestra fueron explicadas en privado a los discípulos, que son las 2 más largas. Y vuelvo y repito, son comparaciones o formas en que se hacen comparaciones para poder explicar cómo es el reino de los cielos que Cristo vino a traer a la tierra. Nos muestran la dinámica del reino o cómo se actúa el reino de los cielos, y luego de esta sección de parábolas, de esta enseñanza, el Señor tiende, de acuerdo a los capítulos siguientes, a ir más hacia poblaciones lejanas de la provincia de Galilea, y vemos cómo Él vuelve a pasar obviamente por su tierra, porque también es la tierra de sus discípulos, pero continúa más hacia otros terrenos alejados. Es así como vemos que Mateo nos escribe como por etapas, y en esta etapa ya el Señor se va alejando de su tierra de la que tanto lo han rechazado. Y su enseñanza no solamente es eso, no solamente era, predicación o proclamación, decir que es el evangelio, sino también explicación, enseñar con detalles y ya más tranquilamente sobre el reino. El mismo Cristo mostró la necesidad de no solo proclamar, sino también de explicar cómo es y funciona su reino.
tanto para preparar a los creyentes que ya caminaban con él, como para dejar en evidencia a los incrédulos que no querían caminar con él. Y para ello usó comparaciones, especialmente a través de parábolas. El término parábola significa parado junto a, o puesto al lado de, para comparar. Nosotros lo utilizamos mucho, lo utilizamos demasiado, todas las culturas, y es una particularidad de la enseñanza de esa época, pero de todas las épocas, hacer comparaciones. ¿Qué nos enseña Jesús al comparar el reino? 3 palabras quiero que tengamos en nuestra mente. Nos enseña a ilustrar, nos enseña a recordar y nos enseña a usar. Ilustrar, recordar y usar. Ilustrar, recordar y usar. Nos enseña a ilustrar la Biblia para presentar el reino. Al principio leímos los versículos 51 y 52 y quiero que lo leamos de nuevo. Jesús, cuando terminó todas las parábolas y les explicó a sus discípulos, les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? No solo me han escuchado, no solo les he dicho, ustedes me han entendido. Es muy importante entender. No estamos en una enseñanza en el reino de los cielos y en el cristianismo simplemente de yo digo, ustedes hacen. No, entiendan para que puedan creer, puedan vivir conforme a lo que les estoy diciendo. Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y voy a ir muy rápido porque el capítulo es, o más bien, muy concreto porque el capítulo es muy extenso. Lo primero es que Cristo no solamente utilizó las parábolas, sino que dijo: no yo solamente, todo escriba docto puede hacer esto. Los escribas eran los que transcribían la ley, el Antiguo Testamento, y de transcribirlo se volvieron estudiosos de la misma, y lógicamente se volvieron intérpretes de la misma, y podían estar conectados con las diferentes facciones o divisiones religiosas del judaísmo, como los fariseos, pero eran especialmente considerados como maestros para enseñar por la transcripción, memorización e interpretación de las escrituras. Entonces dice: todo escriba docto, y la palabra docto puede ser traducido enseñado o discipulado, y no discipulado en el judaísmo del Antiguo Testamento, sino en el reino de los cielos, que está siendo instaurado por Cristo en ese momento, y que hoy le llamamos muchos cristianismo, seguidores de Cristo, cristianos, el reino de los cielos en la tierra. Entonces quiere decir que todo escriba docto sería un estudioso de la Biblia, ojo con eso, discipulado en Cristo, no solo un estudioso de la Biblia, sino que fuera discipulado en Cristo. O sea que un verdadero creyente que quiere saber explicar el Evangelio tiene que estudiar la Biblia, definitivamente. Ya lo vimos como dentro de las características en el Sermón del Monte de los creyentes, pero tiene que ser discipulado en el reino de los cielos y que entienda, interprete la Biblia por la guía del Espíritu Santo, pero por la enseñanza de otro creyente. El Espíritu Santo los guía a través de otro creyente también, para que todo lo centre en Cristo, en la obra salvadora de Cristo, en el reino de los cielos. Y también cuando dice padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, hay muchos estudiosos que dicen varias cosas, pero creo que lo más concreto sería, de acuerdo al contexto, un creyente que con afecto fraternal, como el que lidera una familia, ahí podría decir el que dirige una casa, no dirige un negocio, no dirige una empresa, no dirige un pueblo, no dirige una nación, dirige una casa, y la casa hay que dirigirla con afecto fraternal. Entonces sería un creyente que con afecto fraternal muestra a otros la riqueza de seguir a Cristo, saca de su tesoro las riquezas de seguir a Cristo, no las riquezas de conseguir dinero, poder, fama, salud y todo lo demás en esta tierra, sino de seguir a Cristo, usando cosas actuales para dar verdades eternas, que vienen lógicamente desde siempre. Saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Algunos han dicho, bueno, eso es ser creativo, y sí, es ser creativo. Pero como estamos en el capítulo de las parábolas, y las parábolas son comparaciones, yo me imagino, para ponerlo ahora en nuestra época, que sería como si ahora yo sacara mi reloj, o mejor aún, sacara un reloj que tenga de mis tesoros o de mis propiedades,
sacar un reloj que tuviera capacidades, por ejemplo, para sumergirse en el agua y no dañarse, para marcar la altitud, para poder cronometrar el tiempo, además de dar la hora y una cantidad de cosas más, y se los mostrara a mis hijos o a mi familia. Pero también sacara un reloj más antiguo, de cuerda, y también sacara de pronto un reloj de arena, si es que lo tengo. Y al hacer comparaciones desde lo que ahora le gustaría a mis hijos o a mi familia, que es lo que está de moda, o la hora dentro de un celular avanzado, yo iría hasta lo más antiguo para mostrarles el principio de que debemos administrar bien el tiempo. Y entonces, sacando cosas nuevas y cosas viejas, yo voy atrayéndolos con lo que ellos ven en su contexto actual, para llevarlos a lo más antiguo y mostrarles el principio eterno que va por siempre, dado por Dios sobre nuestras vidas. Eso es saber enseñar. Y eso no requiere mucha complejidad, como acabo de mostrarles con esta sencilla ilustración. Requiere simplemente disposición y deseo de enseñar. Por eso hasta el creyente más sencillo, con lo que va aprendiendo, se puede ir volviendo capaz de explicarles a otros cómo funciona el reino de los cielos, o cómo es ser cristiano, o cómo es seguir a Cristo, o ser discípulo de Cristo. Es una responsabilidad de cada creyente. Entonces debemos ser perceptivos y recursivos, estar pendientes de lo que hay en el contexto y recurrir a ello sin dejar la verdad bíblica, sino más bien para llevarlos a la verdad bíblica y a los principios bíblicos del Evangelio desde siempre, usando los ejemplos como ventanas que dan luz para ver el interior, hablando de los ejemplos, ilustraciones, podríamos llamarlos ejemplos, que es como más lo denominamos en nuestro tiempo, en este entorno en el que estamos nosotros en Colombia. En el discurso a mis estudiantes, un libro de un predicador del siglo XIX llamado Charles Spurgeon, él llama a las ilustraciones o ejemplos ventanas y utiliza una ilustración, un ejemplo. Dice que cuando nosotros estamos enseñando la verdad de Dios, tenemos que llevar a la gente a cada uno de los aspectos de ella por orden, como cuando introducimos a una persona para mostrarle nuestra casa. Empezamos desde la entrada, pasamos por el pasillo, si tenemos sala de recibo se la mostramos y ordenadamente le vamos mostrando cuarto por cuarto, pasando por la cocina, los baños, hasta llegar al patio. Pero definitivamente, si pasamos por todos los lugares, y sobre todo en esa época que no existían los bombillos eléctricos, aunque sí habían lámparas de fuego, pero si no tenemos ni lo uno ni lo otro y pasamos por todos los lugares con las ventanas cerradas, no van a ver los detalles de cada habitación. Tenemos que abrir las ventanas para que la luz entre. Y no para que se queden enamorados de la luz por la ventana, tal vez al principio llame la atención, sino para que al ver la luz por la ventana puedan ver los detalles de cada casa, de cada aspecto de la casa. Y así nosotros utilizamos los ejemplos o las ilustraciones, no es para que la gente salga diciendo, uy, qué tremendo ejemplo, y sencillamente se queden con el ejemplo de la ilustración, sino para que a través del ejemplo sí lo recuerden en su mente, como cuando la luz entró por la ventana, pero vean los detalles de las verdades del Evangelio de Jesucristo. Y eso sea lo que se grabe en su corazón. Tenemos que utilizarlo así, tenemos que saber, la palabra sería ilustrar, por eso dar ejemplo se le llama ilustrar, porque es dar luz, alumbrar sobre algo que no se veía. Aquí le llama a Cristo los misterios del reino de los cielos. Misterio era porque estaba oculto, lo vamos a alumbrar. Primero debemos entonces ilustrar la Biblia para presentar el reino. Segundo, con estas parábolas Jesús nos enseña a recordar que no de todos es el reino. Vaya conmigo por favor al capítulo 13 mismo, versículo 10 al 17. Y esto es algo que debemos recordar, porque a veces nos basamos en nuestras propias fuerzas y no en lo que Dios dice en su palabra. Mateo 13, permítame leerlo desde el 10 hasta el 17 de corrido. Dice, entonces acercándose los discípulos, después que le dijo la primera parábola del capítulo 13, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, con comparaciones y con ejemplos, y estas comparaciones no eran cortas, eran historias. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? A cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, le dice a los discípulos, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron físicamente, ver a Cristo instaurando su reino, y oír lo que oís, oír a Cristo predicando sobre su reino, y no lo oyeron los profetas antiguos. Esto no termina yendo en contradicción con todo lo que acabo de decir hasta esta hora. ¿Cómo así si las parábolas, las comparaciones en historias largas o en pequeñas comparaciones como los símiles, como cuando uno dice tan alto como una palmera, o como en metáforas, como cuando uno dice él es un león jugando, quiere decir que es muy fiero? Si eso supuestamente es para explicar, traer luz y que se entienda mejor, ¿cómo así que Cristo las dijo para que no entendieran? La respuesta es que no de todos es el reino de los cielos, por eso no todos entienden el reino de los cielos. Y déjeme concretarlo de la siguiente manera: los que no se entregan a Cristo, oyendo no entienden y viendo no perciben, para usar las palabras de Cristo, oyendo no entienden y viendo no perciben, porque su corazón, como lo dice allí el versículo 15, se ha engrosado para oír pesadamente, y han cerrado sus ojos, pues su ceguera no es física o intelectual. No es que no lo vieran a él, ni lo escucharan enseñar, ni que no tuvieran las capacidades intelectuales para entender cuando se da una parábola. Su ceguera no es física o intelectual, sino del corazón o moral. Es espiritual. Y cuando digo espiritual no me refiero todavía a un demonio. Estoy hablando del espíritu, del alma, de los sentimientos, de las convicciones, de la forma de pensar, de lo que es bueno o malo, de el corazón pecaminoso. Es ceguera del corazón o ceguera moral. Como cuando se le dijo a Isaías que predicara. Cristo saca este texto de Isaías, el versículo 14 y 15 de Isaías capítulo 6, versículos 8 al 11. Después de que se le aparece a Isaías en el templo con las grandes faldas, el Señor, digo grandes faldas porque era la vestidura de esa época, entonces Isaías lo único que ve es la parte baja de la manifestación en visión que Dios le muestra de su presencia a Isaías en el templo. Isaías se sabe pecador, ve que Dios es santo, cree que debe morir, y tan pronto Dios le muestra a través de la visión que ha quitado su pecado, que apuntaría a que Cristo quita nuestro pecado, ahora lo entendemos, y le envía en la visión un carbón encendido sobre sus labios, porque Isaías había dicho que él era un hombre de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Le purifica. De una vez Dios le dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré a que predique? E Isaías dice: envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y Dios le dice: te enviaré a este pueblo, pero lo pone un poco diferente a que lo vemos acá, porque al parecer acá fue sacado de una traducción al griego que se le llamó la Septuaginta para aplicarlo en Mateo. Pero aunque no sea exactamente igual las palabras que aparecen en Isaías, en esencia es lo mismo. Lo que le está diciendo es el Señor: tú vas a predicar y no te van a oír. Tú vas a oír y van a estar ciegos, y yo no los voy a sanar. Le está diciendo el Señor: yo te voy a enviar a predicar la verdad, pero por el pecado de su corazón ellos no te van a creer, aunque tengan capacidad intelectual y física, no tienen capacidad moral o del corazón, porque no desean convertirse a mí. Entonces vas a predicarle más para que ellos se engruesen más, para que yo no los convierta y no los sane, y entonces traiga el juicio que he prometido sobre ellos. ¿Es culpable Dios de eso? No, porque el pecado es la ceguera del corazón,
y es la obstinación voluntaria contra Dios. Entonces, cuando Dios nos manda a decir algo a través de alguien y nosotros nos obstinamos más contra Él, así no lo explique detalladamente como en Mateo capítulo 13 lo explica el Señor Jesús, las personas van a viendo no ver, o viendo no percibir y oyendo no entender, porque su corazón está afianzado y aferrado al mundo y al pecado, y no quieren convertirse al Señor. Entonces, lo otro que nos muestra entonces Jesús ahí en lo que acabamos de leer en la sección 10 al 17, los primeros y los últimos versículos, es que entender, escuche esto, entender y percibir el reino de los cielos debe ser dado por Dios para tener, recuerda que dice que el que tiene le será dado más, para tener la capacidad de creer, pues cada día podrá creer más, el que puede creer. Entonces, para poder creer y entender y percibir, me debe ser dado por Dios esa capacidad de entender y esa capacidad de creer lo que los profetas no vieron ni oyeron físicamente, pero mire, ellos sí creyeron de corazón. Cristo aquí no está criticando a los profetas del Antiguo Testamento. Cristo está diciendo, ustedes me ven a mí, me oyen a mí, y los profetas quisieran haber vivido esto, pero que aunque ellos no me vieron y no me oyeron, sí creyeron lo que Dios les dijo, confiando en que de alguna forma el Señor encontraría la manera para pagar sus pecados, pagar por sus pecados, para perdonarlos absolutamente y liberarlos de toda culpa, aunque ellos no entendieran los detalles de cómo era que yo vendría, viviría, moriría y resucitaría. Uf. O sea que, como le dijo Jesús en otra parte a los fariseos, más pecado tienen ustedes que el ciego que yo sané, porque el ciego está divulgando que me vio a mí y creyó en mí cuando yo lo sané, pero ustedes ahorita viendo son ciegos porque no quieren creer o confiar en mí. Pero para poder ver y para poder creer, esa resistencia del corazón pecaminoso a engrosarse en contra de Dios tiene que ser vencida por algo que el Señor Jesucristo le llamó el nuevo nacimiento en Juan capítulo 3. En el versículo 3 del Evangelio de Juan, Jesús le dice a Nicodemo, a un fariseo que era considerado de los maestros de la ley, o por lo menos era instruido en la ley, y le explica al Señor Jesús, cuando él viene a él le dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, o el reino de los cielos. Ya, si no hay un cambio de corazón, porque su corazón, aunque entienda, no quiere seguir, y aunque comprenda intelectualmente, sea el más avanzado de todos los intelectuales, no quiere entregarse al Señor. Tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Entonces él le dice, pero ¿cómo? Ahí se demuestra que definitivamente, por más inteligente que sea, más religioso, más moral, más ético, más filosófico, más de todo, las características mentales y las capacidades morales que pueda tener una persona hoy en día, según el mundo, si no ha tenido sobre su corazón o en su corazón la obra del Espíritu Santo, no puede ver. Él le contesta, ¿cómo así? Entonces tengo que volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y Jesús le dice, si no naces del agua y del Espíritu, que equivaldría a lo mismo que es nacer de nuevo, en el versículo 3, en el versículo 5 le dice de Juan capítulo 3, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Tiene que haber una obra milagrosa del Señor en el corazón para que la persona abandone su pecado y lo que pueda ver o entender lo entienda de corazón y lo siga con todo su ser. O sea que no todos los que se les explica bien explicado el Evangelio van a entender. Algunos van a ser tan ciegos que pareciera que... Pero ¿cómo si usted tiene tan buen intelecto y tan buenas capacidades intelectuales? No entiendo. O no soy capaz de creerlo o de aceptarlo, mucho menos de vivirlo. Entonces, eso nos debe recordar que debemos ser perceptivos y recursivos para enseñar el Evangelio sin dejar la verdad bíblica, sino desde la verdad bíblica, pero sin olvidar que aún así muchos no creerán. Por lo cual debemos descansar en la obra soberana de Dios. Debemos descansar en la obra soberana de Dios. Porque en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4 dice que que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no crean o no entiendan el Evangelio cuando se les predica. Pero si se da cuenta el texto en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, dice, según el entendimiento de los incrédulos, es decir, les da argumentos según el mundo pecaminoso, porque él también es un rebelde contra Dios, para que que ellos no creen en Dios, se afiancen más en su incredulidad. No los hizo incrédulos, sino que les ciega para que no salgan de su incredulidad. Les da por su lado, les da una manito para que sigan pecando, les enseñan que es más importante su propia vida física, su propia comodidad, sus propios deleites, disfrutes temporales, que la vida eterna, que un reino más allá de lo que vemos en esta tierra. Les da por su lado. Entonces, ni aun el diablo va en contra del corazón incrédulo, sino que lo alienta, porque ni el diablo lo puede cambiar. Solo Dios, y eso le encanta al diablo, que seamos incrédulos, solo Dios puede cambiar el corazón incrédulo. Así que debemos descansar en la soberanía de Dios. Si alguien que le expliquemos muy bien no entiende, tal vez no es porque no expliquemos muy bien, tal vez es porque sencillamente todavía sigue en su pecado y en su corazón rebelde contra Dios. Debemos orar por él y descansar en la soberanía de Dios, que en su tiempo Dios le dará la transformación del corazón para que pueda entender. Y si no lo hace el Señor y lo deja en su propio pecado, pues lo dejará en su propia rebeldía y justamente será condenado. Descansemos en que Dios es soberano y no confiemos en que nosotros convertimos con lo bien que explicamos a la gente. Pero eso no quiere decir que lo dejemos de hacer, porque nuestra responsabilidad es presentar defensa con mansedumbre y correctamente explicar e ilustrar como un escriba docto, dijo Cristo en Mateo 13:52. Como alguien que estudia bien la palabra de Dios y la centra en el reino de los cielos, ha sido discipulado en Cristo. Ilustrar la Biblia para presentar el reino, recordar que no todos van a creer en el reino de los cielos, ilustrar, recordar, y usar. ¿Usar qué? Las parábolas bíblicas para explicar el reino. Al final Cristo dice que nosotros podemos hacer nuestras propias comparaciones, pero déjeme decirle que los más grandes maestros de la palabra de Dios han sido aquellos que utilizan las comparaciones, ilustraciones, especialmente las parábolas que salen de la misma Biblia y especialmente de los mismos labios de Cristo registradas en la Biblia. Y este capítulo nos da una riqueza especial para predicar la palabra. Hay que usar esas parábolas bíblicas para explicar el reino. De acuerdo al capítulo 13, versículo 3, dice que les habló muchas cosas por parábolas, Jesús. Entonces miremos esas parábolas. Ahora el capítulo 13, versículo 34 y 35 dicen, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces tenemos que aprender del Señor y usar lo que Él usó. ¿Por qué? Porque solo Jesús dio las parábolas perfectas de su reino. ¿Quién mejor que Él, que era el Rey, inspirado en su humanidad por el Espíritu Santo, dentro del tiempo y el contexto ideal para ello? O sea, Jesús utilizó lo que vio en su contexto, en su época, en su cultura, no 1000 años antes, no 30 años antes, no 50 años después, no 1000 años después, no en nuestra era, sino en esa era específica, cuando Él debía venir, porque era el momento perfecto, el ideal preparado por Dios Padre, para que utilizara esas ilustraciones y para que el mismo Rey explicara. Nadie ha vivido en esa época, en esa cultura, en ese momento, y mucho menos nadie es Jesucristo, el mismo Rey hecho hombre, el mismo Rey de los cielos, el Hijo de Dios hecho hombre, para que pudiera explicar como explicó Él. Por eso nadie ha enseñado como enseñó Él. Y por eso usar sus parábolas es lo que mejor podemos hacer para explicar el Evangelio y el reino de los cielos en Cristo. Espero darme a entender con esto. Si vamos a usar ilustraciones, saquemos ilustraciones de la misma Biblia, especialmente de los labios de Cristo, de las parábolas que Cristo enseñó. Solo Jesús mostró a perfección usando las semejanzas de su entorno. Claro, hace un momento hablé del celular, hablé de un reloj contra el agua. En ese momento no existían ni siquiera los relojes de pulsera. Habrían relojes públicos que apuntaban la hora con la sombra que se proyectaba de parte del sol en ese reloj. Era otro entorno. Nos hace necesitar estudiar. ¿Qué semejanzas usó Cristo? Solo en la primera parábola de esas que están en Mateo 13, Cristo no dijo, el reino de los cielos es semejante.
Pero en todas las demás dijo, el reino de los cielos es semejante a, es semejante a, es semejante a. Comparemos esto que estamos viendo en nuestro entorno, dijo Cristo, y de lo natural vamos a ir a lo espiritual del reino eterno. De lo que ustedes tienen como en común vamos a ir a las cosas eternas. De las cosas nuevas vamos a ir a las cosas viejas y lo principal de lo que yo estoy haciendo. Primera y muy importante, y en esta nos vamos a detener un poco más que en las demás, la parábola del sembrador. Y le llamo del sembrador porque Cristo le llama del sembrador en el paralelo en Marcos 4. Pero, y aquí mismo cuando da la explicación, si no recuerdo mal, pero para mí sería la parábola de las tierras o de los tipos de terreno. Por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 3. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Entonces imagínese el Señor sentada en su barca, la gente en la playa, y él dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Algunos dicen que tal vez estaban allá al fondo en algún plantío que ellos podían ver, pero si no lo veían en ese momento, en todo tiempo y en cualquier lugar veían siembras y cosechas. Era algo común para ellos, aunque no sea tan común para nosotros hoy en día viviendo en ciudades lejos del campo. El sembrador salió a sembrar y, versículo 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ellos le preguntan por qué enseña con parábolas, él les explica lo que ya hablamos. Pero como él era el paracleto, que como la palabra parábola significa lo que está al lado para compararlo, el paracleto es el que está al lado para ayudar, porque él dice lo que la Biblia traduce en Juan, en el Evangelio de Juan, como consolador, dice voy a enviarles otro paracleto, que es el Espíritu Santo. En ese momento, lo que hoy hace el Espíritu de Dios en nuestros corazones, que es recordarnos lo que Cristo dijo, y a caminar con nosotros desde nuestro interior, explicarnos lo que Él enseñó, en ese momento Él lo hacía con ellos. Entonces Él les explica. Vamos aparte y les explico. Y la explicación es muy importante porque en en Marcos, en el paralelo de esta parábola, en Marcos 4, dice, añade algo que Mateo no registra. Dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? O sea que esta parábola es muy importante para entender lo que yo le he llamado la receptividad del reino de los cielos. La receptividad, vamos a ver 4 cosas: la receptividad del reino, la expansión del reino, el valor del reino y el juicio final del reino. Primero, la receptividad con la parábola del sembrador. Y vamos a la explicación, versículo 18. Oíd pues, Mateo 13 y 18, vosotros la parábola del sembrador. Ahora ustedes escuchen la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino, el evangelio de Jesucristo, el llamado a arrepentirse y a creer en Cristo como su Señor y Salvador, y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, la semilla que cayó no en la tierra de cosecha, sino junto al camino, que sería una tierra ya no propiamente para cosechar, es aquella persona en la que, según se entiende, el malo, como en el resto del contexto, es el mismo diablo que arrebata el entendimiento y la persona se le va. No le pone cuidado, porque está por el diablo entretenido, enceguecido, como lo veíamos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4, con las cosas de este mundo, distraídísimo pues, y escucha, ¡pum!, ni lo toma en cuenta. Escuché, qué bonito que habló, chao. Eso es todo. El primer tipo de reacción, el primer tipo de corazón, el primer tipo de tierra frente a la predicación del evangelio. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, el evangelio, y al momento la recibe con gozo, alegrísimo. ¡Wow! Tengo perdón de pecados en Cristo. Pero no tiene raíz.
como no sale la raíz en la tierra que tiene muchas piedras o no profundiza, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En Marcos, si no estoy mal, o en Lucas, dice que deja de creer. Y aquí cuando dice deja de creer, es lo que se ve externamente, no lo que sucedió internamente, porque realmente su creencia, entre comillas, o su gozo no es el gozo eterno de confiar en Cristo, porque si no perduraría eternamente, sino que es el gozo temporal de, uy, me dijeron algo bueno para mí, que Dios me perdona de pecados, que Dios a través de Jesucristo, si me arrepiento y creo en Él, me va a salvar. Y le parece muy bueno porque a todos nos parece bueno que nos den buenos regalos, pero su gozo dura poquito cuando vienen las pruebas, la persecución, la aflicción, por causa de la palabra, quiere decir por causa de seguir a Cristo, por causa de vivir conforme al Evangelio de Jesucristo, aborreciendo el pecado y caminando en la santidad que ganó para Él su Señor. Entonces empieza a haber pruebas y dificultades del mundo, de las personas y demás, entonces tropieza y ya, como parecería desde fuera, deja de creer, que lo que quiere decir es que realmente nunca fue su gozo verdadero para la eternidad, sino solo fue un gozo temporal, algo de acá. Esas personas que se contentan mucho, pero al tiempo cuando vienen las pruebas, abandonan a Cristo, abandonan su palabra, abandonan la oración, abandonan el seguirlo y abandonan las congregaciones cristianas. Esa es la tierra, la semilla sembrada en la tierra con piedras, o más bien la tierra con piedras cuando se siembra la palabra, que es la semilla. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye, versículo 22, la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es la persona que cree supuestamente, o por lo menos escucha el mensaje, pero cuando sale al mundo, el afán por hacerse rico, por no perder comodidades de esta vida, no quiere decir ser rico como un megamillonario hoy en día, sino simplemente no tener incomodidades en esta vida. Ese afán, esa lucha diaria, ese meterse, como cuando por ejemplo, estamos en comparaciones, se le predica el evangelio a alguien, viene porque tiene dificultades económicas, mi negocio está quebrando, viene al Señor primeramente, luego incluso se congrega con otros creyentes, hasta termina haciéndose a veces miembro de una iglesia, pero luego cuando el negocio que había perdido es restaurado por el Señor, empieza a atenderlo, dice ya no puedo ni seguir a Cristo, ni orar, ni buscar su palabra, ni mucho menos congregarme, y al final termina haciendo todo lo que no es la voluntad del Señor porque estoy muy entretenido con el negocio. El afán por estar estable económicamente y estar cómodo en esta vida. Eso simboliza la tierra con espinos. El afán por estar tan bien en esta vida, por no morirme, por no pasar hambre, por no pasar necesidades o por estar muy cómodamente, termina ahogando el evangelio y no produzco fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Eso es milagroso. No está hablando 30, 60 y 100%, sino por uno, que sería 30,000%, 30 por 1 sería 30, 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Sí? 30 por 1, le ponemos 2 ceros más, perdón, 3,000%, 6,000%, 10,000%. Perdón las matemáticas. Sería milagrosísimo. Un fruto impresionante. No el mismo fruto en todo el mundo. Lucas lo pone así: da fruto con perseverancia. No pone números porque con estos números hay gente que elabora malas doctrinas con respecto al dinero en las iglesias, lastimosamente. Que hay que ofrendar y dar las iglesias, pero con esto sacan malas interpretaciones para manipular la gente en las congregaciones. Esto lo que quiere decir es que la vida cambia y que da fruto en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral. Empieza a reflejar más el carácter de Cristo, cada uno de una forma o en un grado distinto, pero todos van cambiando. Y esta tierra no es una tierra, los que saben de cultivos, que es solita de fruto, es una tierra que tiene que ser preparada por el sembrador. Eso es algo que se infiere de la parábola, porque las demás tierras o le sale, o tienen mucha piedra, o le salen maleza, o le sale espinos, o está muy cerquita el camino y ya deja de ser tan fértil. Entonces hay que prepararla, hay que arrancar las piedras, la dureza del corazón, hay que quitarle la maleza, el afán por este mundo, hay que preparar el corazón, y eso lo hace el Espíritu Santo con el nuevo nacimiento. Por eso es un milagro, como la cosecha milagrosa, cuando alguien se convierte a Cristo, aunque nosotros debemos explicarlo claramente. Esto es la receptividad del reino. La siguiente parábola es la de la cizaña, está del versículo 24
al 30, se parece mucho porque también es de cultivo y también la podemos relacionar con la recepción del reino, cómo recibe la gente el reino. Pero aquí habla de dos tipos de personas y se sale de lo particular y se va a lo general y a todos los tiempos. Y dice que esta parábola, que cuando se sembró, el dueño sembró trigo y junto con el trigo salió cizaña, que es una maleza que se parece mucho al trigo. Y dice, cuando le dijeron los suyos que qué pasó, él le explica a alguien malo, que vendría a ser el mismo Satanás, lo explica luego el Señor, sembró esto y ahora no podemos arrancar la cizaña porque arrancaríamos el trigo, esperen hasta el final de la cosecha. Y cuando él explica la parábola, el Señor Jesús, la de la trigo y la cizaña, en los versículos 36 al 44, dicen que el trigo simboliza a los hijos del reino, a los creyentes en Cristo, y la cizaña simboliza a los que no lo son. Sembrados por el diablo, ojo, muy parecidos a los creyentes, dentro de iglesias tal vez, puede ser, pero no está hablando que sean personas en iglesias, pero muy seguramente para parecerse a los creyentes en Cristo, caminarán por iglesias, porque dice que el campo no es la iglesia, sino el mundo. Y hay personas que caminan con Cristo y hay personas que parecen que caminan con Cristo, pero estas que parecen que caminan con Cristo pueden seguir así hasta el final del tiempo, y al final los que recogen la cosecha simbolizan a los ángeles los recogerán y los apartarán a un lado y a otro, y los que no eran verdaderos creyentes, entonces al final se sabrá y serán juzgados. Pero también habla de recibir el reino. La pregunta es, ¿qué corazón tiene usted para recibir el reino? ¿Está produciendo fruto o no? ¿Y nosotros hemos recibido el reino para predicarlo o simplemente lo enseñamos intelectualmente? ¿Y nosotros entendemos esto para no afanarnos cuando no todos reciben el reino? ¿O nos afanamos porque no todos se convierten? ¿Nos alegramos, cuidamos y discipulamos al que vemos que empieza a entender, creer y vivir? Y durante un tiempo estable camina con el Señor. Deberíamos acompañarlo porque esta es tal vez muy seguramente una buena tierra. La receptividad del reino, la expansión del reino, les voy a recortar del versículo 31 al 33, la de la cizaña que era la más larga no la dije, la de la mostaza y la de la levadura la voy a leer. Verso 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas de ese lugar y en ese momento, ¿no? Algunos han dicho, pero hay semillas más pequeñas, sí, pero está hablando de su entorno, Cristo. Recuerden que las parábolas se sacan del entorno, de lo que hay alrededor de la gente en el momento y lugar en que se dice. Pero cuando ha crecido, la semilla pequeña, cuando ha crecido esa semilla tan pequeña de mostaza, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Verso 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura a veces se usa para hablar del pecado, como Cristo lo hizo sobre las doctrinas pecaminosas o erróneas de los fariseos, o más bien la vida práctica pecaminosa de los fariseos, y también Pablo lo utilizó no solo sobre la vida práctica, sino sobre las doctrinas, pero acá la levadura simboliza el crecimiento, y la semilla de mostaza, que se vuelve la más grande hortaliza, simboliza el crecimiento del reino de los cielos. Pero yo le he titulado la expansión, porque no crece solamente internamente en el corazón, que lo va cambiando, sino que crece en número, y aquí lo que está apuntando Cristo muy seguramente es eso. Estoy empezando yo, predicándole a un grupo de gente, por mucho se me han reunido unos cuantos miles, pero a través de los 12 discípulos que hice y de los demás que se le agreguen, y a través de ellos, con el pasar del tiempo, cuando ellos enseñan a otros y otros a otros, esto va a crecer por todo el mundo, a ser hermoso. La pregunta es, si somos creyentes en Cristo, ¿estamos conscientes de esto y estamos comprometidos con la expansión del reino de Cristo? La semana pasada hablamos mucho sobre ello. ¿O estamos comprometidos con la expansión de nuestros propios sueños personales e individuales? Tengan en cuenta que el reino de Dios va a crecer con nosotros o sin nosotros. Y nos es muy necesario que seamos instrumentos del reino de los cielos y estemos siendo parte de esa expansión. La otra parábolas hablan sobre el valor del reino, son muy cortas también. Por favor, vaya conmigo a los versículos 44 y 46. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este tesoro escondido en un campo
el hombre lo halla. Vende todo y compra el campo para tener el tesoro, pero la siguiente, que es la parábola del gran precio, de la perla del gran precio, habla de alguien que sabe de perlas. No es alguien que se encuentra, sino alguien que está buscando. Puede ser que alguien se encuentre el evangelio sin buscarlo, puede ser que alguien estuviera buscando algo más que lo que este mundo enseña y se encontrara con el evangelio de Cristo. Mire el versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Algunos dicen, han interpretado, por ejemplo, las personas que buscando en esta filosofía, en esta forma de pensar, en esta religión, en tal otra religión, en tal práctica, en tal tendencia moral, ética, y en ningún lado encontraban lo que encontraron en la perla de gran precio, que es el evangelio de Cristo. Ambas dicen que vendieron todo lo que tenían y fueron a comprar o el terreno o la perla de gran precio. Eso nos habla del valor del reino de los cielos. Vale más que todo lo que tenemos, vale más que nuestra salud, aunque Dios quiere darnos salud para extender su reino en esta tierra, ya lo hemos visto, pero vale más que nuestra comodidad, vale más que nuestra seguridad, vale más que nuestras finanzas, vale más que las personas que están a nuestro lado, aunque las personas son muy valiosas y Dios las ha puesto precisamente para que las impactemos con su reino, pero vale más que todo Cristo y su reino, vale más. La pregunta es, cuando enseñamos no solamente cómo recibir el reino, cómo expandir el reino, sino también cómo valorar el reino, o enseñamos como quienes enseñan intelectualmente cualquier cosa y cualquier clase de filosofía, o de moral, o de ética, o de religión, y ni siquiera vivimos poniendo por encima el valor del reino de los cielos porque nos vale más o nos importan más muchas otras cosas que Cristo y su reino. Y así enseñamos a la gente, aunque digamos que el reino de los cielos es importante, a menospreciar con nuestro propio ejemplo el reino de los cielos. Es imposible que yo diga, esto vale mucho, esto que cargo aquí en el bolsillo vale mucho, vale mucho, vale mucho, vale mucho. Y alguien diga, bueno, y si eso vale mucho, ¿por qué no lo guarda? Ah, no, yo lo dejo por ahí. Pero vale mucho, ¿cómo lo deja por ahí? No, eso yo lo dejo por ahí. Aunque vale mucho y es la mayor fortuna que yo tengo, lo dejo por donde sea. ¿Cómo trata como cualquier cosa algo que carga en su propio bolsillo que supuestamente vale mucho? Digamos un diamante, una perla de gran precio, la más grande que se puede tener en todo el mundo. ¿Cómo hace eso? Ah, porque tal vez realmente no vale mucho para él, aunque realmente sí valga mucho. Y sea más valioso que todo lo que él tiene y lo que los demás tienen. El valor del reino. ¿Se dan cuenta cómo enseñaba el maestro? Y al final el juicio del reino. Esta parábola de la red se asemeja más a la de la cizaña que de lo que la del sembrador y los tipos de terreno de la cizaña. Ya van a ver por qué. Versículo 47 al 50. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Recuerden que la red, habíamos hablado hace 4 semanas, simbolizaría el extender el evangelio, el predicarlo, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, que simbolizarían a las personas a las que se le predica el evangelio. Y una vez llena, todos los que parecen haber creído en el evangelio, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y ahí está la explicación. Así será al fin del siglo. Al final de todos estos tiempos, cuando venga la transformación de todo, cuando Cristo regrese, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y aquí no está hablando de los que hagan malas cosas y los que hagan buenas cosas. Los justos, según la Biblia, son los que caminan en el reino de los cielos, en la justicia que les imputó Cristo. Lo vimos hace 2 semanas y que se les ve cada día más en la práctica a ellos, a través de su santificación. Los malos son los que no han creído en Cristo, por muy morales que sean y buenas cosas que hagan, sus motivaciones no son la del reino de los cielos, serían malos de entre los justos. Se separan los unos de los otros, como sacar los peces buenos de los peces malos, o los malos de los buenos, y los echarán a los malos en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. De hecho, así termina la parábola de la cizaña, cuando la explica el Señor Jesús en el versículo 41, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo
Y ahí está hablando que la cizaña, que eran los que se parecían a creyentes, lo que sirven es para hacer tropezar a los creyentes o para que la gente tropiece y diga, ay, pero ese que es cristiano. Podemos explicarle a los inconversos, parece, pero no es. Parece trigo, pero es cizaña. Parece un pez bueno, pero es un pez malo, de acuerdo a la parábola de la red, porque termina igual, dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Para entonces explicar el reino de los cielos tenemos que creer que habrá un juicio eterno. Nada de simplemente cree en el Señor Jesucristo para que tus cosas mejoren ahora. No. La perspectiva del reino de los cielos va más allá de esto temporal, incluso más allá de todas las generaciones que vayan a pasar, si es que vienen muchas más, hasta que Cristo regrese. Va hasta el día en que Cristo regrese y nos muestra que el Evangelio es para liberarnos del juicio final y para poder resplandecer como el sol junto con nuestro Señor eternamente, siendo salvados por Él en la eternidad. Si no creemos esto, cuando prediquemos el Evangelio tendremos una visión muy corta y no usaremos comparaciones personales o de nuestro entorno para enseñar esto, porque ni siquiera meditamos en las comparaciones o parábolas que Cristo usó en su palabra para mostrarnos que es más trascendente el Evangelio, el reino de los cielos, que simplemente vivir en esta vida o simplemente las generaciones que pasen hasta que Él regrese. Va más allá por la eternidad, liberarnos del juicio final y darnos recompensa eterna al creer en Él. Wow, receptividad del reino, expansión del reino, valor del reino, juicio final en el reino. Eso enseñó Cristo con sus comparaciones o parábolas. Así tenemos que enseñar nosotros también. Cuando nos sentemos a explicar, son 4 temas especiales para tratar con los que le expliquemos el Evangelio de Jesucristo. Conclusión, anuncie el Evangelio, pero también explique el Evangelio. Dígale a la gente, Cristo vino, vivió, murió y resucitó para perdonarlo de sus pecados. Arrepiéntase y crea en Cristo. Eso es anunciar el Evangelio. Pero también siéntese y explíquele. Crea o no crea, camine o no camine, tanto creyentes como inconversos van a demandar explicación. A los creyentes, para que se edifiquen y caminen cada día más, eso es lo que hacemos en la iglesia, se les explica el Evangelio desde las Escrituras. Y a los inconversos, para que cada día más sea evidente su negatividad y su corazón pecaminoso a caminar con el Señor. Diga en qué consiste el Evangelio e ilústrelo bíblicamente para darlo a entender. Vívalo. Porque yo puedo ser el mejor de los maestros, puedo ser un gran orador, usted lo puede ser, cualquiera lo podría hacer si Dios así lo permite, y explicar muy bien, pero terminar perdidos fuera del reino de los cielos, si no lo vivo. Al final de la Sermón del Monte, Cristo dijo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de saber explicarlo solamente, se trata de explicarlo desde mi corazón, porque lo vivo, porque yo mismo me lo explico. Ojo, me lo predico y me lo explico, porque yo mismo medito en su palabra y dejo que el mismo Señor me enseñe, o busco que otros me enseñen en el nombre del Señor desde su palabra y me expliquen para poder aplicar a mi vida práctica. Vívalo y descanse siempre en que será así como Cristo explicó en sus parábolas, que va a suceder la extensión de su reino, la recepción de su reino, la valoración de su reino y el juicio al final de su reino, hasta que Él regrese. Descanse en el Señor, pero descansar en el Señor es trabajar dejándole a Él los resultados. Repito eso, descansar en el Señor es trabajar dejándole a Él los resultados. Descansar en el Señor es trabajar dejándole a Él los resultados. Descansar en el Señor no es decir que Él convierta a los que quiera convertir, que le explique a los que le quiera explicar, que le transforme el corazón a los que se los quiera transformar. Sí, Él lo hace, pero al mismo tiempo los que Él transformó, los que Él convirtió, son los que usa para llevarle el Evangelio que convertirá y transformará por la obra del Espíritu Santo a otros. Explique el reino de los cielos, haga comparaciones, ilustre, siéntese con los demás a enseñarles. Y si alguno de los que nos está viendo quiere que se le enseñe, conéctese y ya no solamente ponga peticiones de oración, ponga preguntas sobre el Evangelio, sobre el reino de los cielos, sobre Cristo, su obra salvadora, y ponga su teléfono, ponga su correo, pida ayuda, llame, pida consejería y busque que se le explique y se le extienda más, porque al que tiene se le dará más, al que no tiene aún lo que no tiene le será quitado. Al que tiene hambre y sed del Señor y de su justicia, de la transformación de Cristo en su vida, y quiere vivir para la gloria del Señor, recibir el reino como la buena tierra,
expandirlo como la levadura o como la semilla de mostaza, valorarlo como la perla de gran precio o el gran tesoro escondido en la tierra, y liberarse del juicio final como lo enseña la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red, a ese le encanta que le expliquen el Evangelio. No solo viene por cosas temporales, quiere aprender y continúa. Y esos son los que terminan congregándose en las iglesias, terminan reuniéndose con más hermanos y dan fruto con perseverancia, como dijo Lucas al final de la parábola explicada del sembrador. Que usted sea uno de esos. Conviértase a Cristo hoy y busque quien más le enseñe. No se quede solo con una experiencia temporal. Señor, te damos gracias en esta hora. Imploramos la acción de tu Espíritu, definitivamente, Señor. Por más clara que es la explicación de Cristo, él mismo dijo que era una expresión de juicio sobre los corazones incrédulos, como lo profetizó Isaías. Y por más clara y sincera que sea nuestra vivencia y nuestra explicación del Evangelio y de la comunión con Cristo en esta vida, muchos no creerán. Pero descansamos en ti, Señor. Y confiamos en que tú harás lo que hiciste con los discípulos, que nuestro Señor Jesús les explicó allá en lo íntimo, que el Espíritu Santo transforme los corazones y en lo íntimo les dé testimonio de las verdades del reino de los cielos y quite las distracciones de este tiempo de su corazón que el diablo les ha puesto, quite la dureza del corazón que les impide continuar cuando tienen pruebas caminando con Cristo, quite los afanes por comodidades de esta vida que les hacen ahogar el Evangelio de Cristo en sus corazones para que no den fruto, y les prepare como buena tierra para que caminen contigo, Señor. Que se vea en su disposición, que se vea no solo en su conversión, sino en su santificación perseverante hasta el final. Y a nosotros los creyentes, Señor, enséñanos a predicar y recordar que el Evangelio de Cristo debe ser recibido, expandido, valorado y atesorado como el que nos libra del juicio final, y predicado tanto en su recepción como en su expansión, como en su valoración y en su recompensa final, librándonos del juicio. Que nunca se nos olvide, Señor, y que siempre, Señor, tú nos uses para que tu reino sea extendido, valorado, recibido y recompensado al final cuando tú regreses. Te bendecimos, te damos gracias, mi Rey. Amén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por habernos acompañado en este día. Que el Señor obre en sus corazones. Bendiciones.